¿Qué pasaría si, antes de que empiece una guerra, alguien pudiera apagar literalmente los ojos y oídos de todo un país? Esa no es una pregunta teórica, es una capacidad real. Y tiene nombre propio, EA-18G Growler. Un avión que no está diseñado para derribar cazas, ni para bombardear ciudades, sino para algo mucho más decisivo: dominar el espectro electromagnético y dejar al enemigo indefenso antes del primer disparo. En la guerra moderna, quien controla el aire no siempre es quien lanza más misiles, sino quien controla la información. Radares, comunicaciones, enlaces de datos, misiles guiados, todo depende de señales invisibles. El EA-18G Growler existe para romperlas. A simple vista, el Growler puede parecer un caza más. Derivado del FA-18 Super Hornet, comparte su estructura básica, su aerodinámica y gran parte de su desempeño. Pero esa similitud es engañosa. Bajo su fuselaje no hay bombas convencionales, sino el sistema de guerra electrónica aérea más avanzado jamás desplegado en combate real. El EA-18G no ataca objetivos físicos primero, ataca el sistema nervioso del enemigo. Su misión principal es la supresión y destrucción de defensas aéreas enemigas. En términos militares, SEAD y DEAD. Esto significa localizar radares, sistemas antiaéreos, centros de mando y redes de comunicación, y neutralizarlos sin necesidad de destruirlos físicamente. En muchos casos, basta con cegarlos, confundirlos o forzarlos a apagarse. La importancia de esta capacidad no puede subestimarse. Un país puede tener cientos de misiles, cazas avanzados y baterías antiaéreas modernas, pero si sus radares dejan de funcionar, todo ese poder se vuelve inútil. El Growler convierte defensas sofisticadas en estructuras ciegas y vulnerables. El corazón del E-18G es el sistema AN/A LQ-218, un conjunto de sensores capaces de detectar, identificar y geolocalizar emisiones electrónicas enemigas a grandes distancias. El Growler no necesita ver un radar para saber dónde está. Le basta con escuchar. Una vez identificado el objetivo, entra en juego su arma más temida, el AN/A LQ-99, y en versiones más recientes, el sistema NG Quota, Next Generation Jammer. Estos equipos pueden emitir señales tan potentes y precisas que ahogan completamente las frecuencias enemigas, saturando radares, confundiendo misiles y rompiendo enlaces de datos. En términos simples, el Growler grita tan fuerte en el espectro electromagnético que el enemigo no puede oír nada más. Pero el EA-18G no opera solo. Forma parte de una doctrina de guerra electrónica ofensiva, donde su función es abrir el camino para el resto de la fuerza aérea. Antes de que entren bombarderos, cazas stealth o drones, el Growler ya está en el aire, preparando el terreno. Esto lo convierte en uno de los activos más críticos y más protegidos de Estados Unidos y sus aliados. A diferencia de los cazas furtivos, el Growler no se oculta completamente. Su protección no depende del sigilo, sino de la confusión. Puede operar en zonas altamente defendidas porque degrada la capacidad del enemigo para apuntarle, rastrearlo o coordinar un ataque efectivo. Aquí aparece una paradoja fascinante. El Growler puede ser detectado, pero no puede ser atacado eficazmente. Otro aspecto clave es su tripulación de 2 personas. A diferencia de la mayoría de cazas modernos, el EA-18G requiere un piloto y un oficial de guerra electrónica. Mientras uno vuela, el otro combate en un dominio invisible pero decisivo. Es una batalla que no se libra con giros cerrados, sino con análisis de señales, contramedidas y decisiones en segundos. Este factor humano es crucial. La guerra electrónica no es completamente automatizable. Requiere interpretación, adaptación y creatividad. El Growler combina tecnología avanzada con experiencia humana, creando una sinergia que pocas plataformas pueden igualar. En conflictos recientes, el EA-18G ha demostrado su valor una y otra vez.
Cada vez que Estados Unidos o sus aliados enfrentan sistemas antiaéreos avanzados, el Growler aparece en primera línea. No busca protagonismo, pero sin él, muchas misiones simplemente no podrían ejecutarse. Y hay algo aún más inquietante. El Growler no solo puede apagar radares militares. En teoría, su capacidad puede afectar infraestructuras críticas, comunicaciones civiles y redes complejas si el escenario lo exige. Es un recordatorio brutal de cuán dependientes somos de las señales electrónicas. Por eso, muchos analistas lo consideran uno de los aviones más peligrosos del mundo, aunque rara vez aparezca en titulares sensacionalistas. No destruye ciudades, pero puede dejarlas ciegas, sordas y vulnerables. Hagamos una pausa aquí para invitarte a dejar tu me gusta y suscribirte al canal si te está gustando el video hasta ahora. Tras esta pausa, el panorama se vuelve aún más inquietante. El EA-18G Growler representa una evolución clara del concepto de guerra aérea. Ya no se trata solo de derribar aviones, sino de ganar sin pelear, de desactivar al enemigo antes de que pueda reaccionar. Países de todo el mundo observan con atención esta capacidad, porque saben que, en un conflicto moderno, quien no controle el espectro electromagnético está condenado a luchar a ciegas. Para entender por qué el EA-18G Growler es tan temido, hay que cambiar la forma de pensar la guerra. Durante décadas, la supremacía aérea se midió en cazas derribados y bombas lanzadas. Hoy, el verdadero campo de batalla es el espectro electromagnético. Y en ese dominio, el Growler es uno de los reyes indiscutibles. El Growler no improvisa. Cada misión comienza mucho antes del despegue. Analistas de inteligencia recopilan información sobre las defensas enemigas, tipos de radar, frecuencias utilizadas, patrones de emisión, tiempos de activación y protocolos de respaldo. El EA-18G despega con un mapa electrónico del enemigo prácticamente completo. Una vez en el aire, su sistema AN/ALQ-218 entra en acción. Este conjunto de sensores pasivos escucha el entorno electromagnético en tiempo real. No emite, no se delata. Simplemente detecta y clasifica cada señal. En cuestión de segundos, el Growler puede identificar qué radar está activo, qué sistema de misiles está conectado y qué enlaces de datos están operando. Este nivel de conciencia situacional es devastador. Cuando llega el momento de actuar, el Growler emplea sus pods de interferencia. Aquí es donde entra el famoso AN/ALQ-99, un sistema capaz de emitir interferencias dirigidas con una potencia extraordinaria. No se trata de ruido aleatorio, es interferencia inteligente, diseñada específicamente para confundir cada tipo de radar. Algunos radares se saturan, otros muestran blancos falsos, otros pierden completamente el seguimiento. En muchos casos, los operadores enemigos se ven obligados a apagar sus sistemas para evitar daños o engaños mayores. Y un radar apagado es un radar inútil. Con la llegada del Next Generation Jammer, esta capacidad se multiplica. El NGJ no solo es más potente, sino también más preciso y adaptable. Puede cambiar frecuencias en tiempo real, seguir radares móviles y enfrentarse a sistemas diseñados específicamente para resistir interferencias. Esto plantea un problema enorme para las defensas aéreas modernas. Los sistemas antiaéreos más avanzados dependen de la integración entre radares, lanzadores y centros de mando. El Growler ataca precisamente esa integración. No necesita destruir cada componente, basta con romper la comunicación entre ellos. El resultado es el caos operativo. Misiles que no reciben actualizaciones, radares que no pueden distinguir amenazas reales de falsas, centros de mando inundados de datos contradictorios. En ese entorno, incluso las defensas más sofisticadas pierden efectividad. Aquí surge una de las ventajas más peligrosas del EA-18G, actúa como multiplicador de fuerza. Un solo Growler puede facilitar el éxito de decenas de aviones aliados. Bombarderos, cazas stealth, drones y misiles de crucero dependen de la cobertura electrónica que el Growler proporciona. Y lo hace en tiempo real. El EA-18G no ejecuta un plan rígido,
Ajusta su interferencia según la reacción del enemigo. Si un radar cambia de frecuencia, el Growler lo sigue. Si aparece un nuevo emisor, lo identifica. Esta capacidad de adaptación es lo que hace tan difícil neutralizarlo. Además de interferir, el Growler puede atacar directamente radares usando misiles antirradiación. Estos misiles siguen la fuente de emisión del radar enemigo. Si el operador apaga el radar, el misil puede seguir su última posición conocida o forzar al enemigo a elegir entre ceguera o destrucción. Este dilema es devastador. Mantener el radar encendido significa exponerse. Apagarlo significa perder la defensa. El Growler coloca al enemigo en una situación sin buenas opciones. Otro aspecto crítico es su capacidad para operar en entornos saturados. A diferencia de plataformas más delicadas, el EA-18G fue diseñado para volar cerca de amenazas reales. Su protección no se basa en el sigilo absoluto, sino en la negación de la información enemiga. Esto le permite acompañar a formaciones de ataque durante fases críticas de una operación. No actúa desde la distancia, entra en la zona de peligro y la desactiva desde dentro. Desde el punto de vista defensivo, enfrentarse al Growler es extremadamente complejo. Requiere sistemas redundantes, radares pasivos, sensores ópticos y doctrinas bien entrenadas. Incluso así, la ventaja suele estar del lado del atacante. Por eso, muy pocos países poseen capacidades comparables. La guerra electrónica ofensiva aérea es costosa, compleja y exige décadas de experiencia. Estados Unidos ha invertido enormes recursos en perfeccionar esta capacidad, y el Growler es su máxima expresión. El impacto estratégico es profundo. Antes de cualquier conflicto serio, la pregunta clave ya no es cuántos aviones tiene cada bando, sino quién controla el espectro electromagnético. Y en esa pregunta, el EA-18G suele inclinar la balanza. Otra estrategia es la redundancia extrema. Múltiples radares, enlaces alternativos, centros de mando dispersos. La idea es que, aunque el Growler interfiera parte del sistema, siempre quede algo funcionando. El problema es que el EA-18G está diseñado precisamente para explotar la complejidad. Cuantos más nodos tenga una red, más puntos vulnerables aparecen. También se ha propuesto el uso de sensores ópticos e infrarrojos. Estos sistemas no dependen del espectro electromagnético de la misma manera y pueden detectar aeronaves por su firma térmica o visual. Sin embargo, su alcance es menor y su efectividad se ve afectada por condiciones climáticas, terreno y saturación de objetivos. El resultado es claro: ninguna de estas medidas, por sí sola, neutraliza al Growler. Desde el punto de vista ofensivo, atacar directamente al EA-18G tampoco es sencillo. Aunque no es un avión stealth puro, opera protegido por cazas escolta, cobertura electrónica y una planificación meticulosa. Además, su propia capacidad de interferencia dificulta el uso efectivo de misiles guiados contra él. En muchos escenarios, el Growler no necesita permanecer mucho tiempo en zona hostil. Basta con abrir una ventana temporal de caos electrónico para que otras fuerzas ejecuten sus ataques. Cuando el enemigo intenta reaccionar, el daño ya está hecho. Aquí surge una verdad incómoda. La mejor defensa contra el Growler es evitar que llegue a operar. Esto implica atacar sus bases, sus líneas de comunicación o sus plataformas de apoyo. Pero hacerlo supone escalar el conflicto a niveles estratégicos, algo que no siempre es políticamente viable. Mirando al futuro, el papel del EA-18G no solo se mantendrá, sino que probablemente se expandirá. La evolución del Next Generation Jammer lo convierte en una plataforma aún más adaptable, capaz de enfrentar radares con inteligencia artificial y sistemas diseñados específicamente para resistir interferencias. Además, el Growler se perfila como un coordinador de guerra electrónica, integrando drones especializados, sensores distribuidos y capacidades cibernéticas. La frontera entre guerra electrónica y guerra cibernética es cada vez más difusa y el EA-18G se sitúa justo en ese límite. Esto plantea implicaciones profundas.
Un avión capaz de interferir no solo radares, sino también redes de datos y sistemas automatizados, puede afectar infraestructuras críticas de forma indirecta. El Growler no solo apaga radares militares, puede desorganizar todo un ecosistema tecnológico. Por eso, muchas potencias están invirtiendo agresivamente en capacidades similares. Sin embargo, replicar décadas de experiencia operativa no es sencillo. La guerra electrónica no se domina solo con tecnología, sino con doctrina, entrenamiento y adaptación constante. Si te gustan este tipo de análisis profundos sobre aviones de combate, tecnología militar y las armas más silenciosas pero decisivas del mundo, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo permite que sigamos explorando los secretos que realmente definen el poder militar actual.